Ya. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Oxy, se lo escucha bien. Listo, gracias. A ver, la clase de hoy vamos a hacer ejercicios sobre asfalto rígido y el flexible, ¿ya? Y mm, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Ya. En el formulario justamente ustedes tienen lo que son los equipos para pavimentación de asfalto, que esta consiste justamente para lo que es el flexible, donde los equipos correspondientes son la planta de asfalto, la pavimentadora de asfalto y el camión imprimador correspondiente, ¿ya? Y lo que es para pavimento rígido en este caso, ya se considera lo que es una planta de hormigón de concreto, una pavimentadora de hormigón y el camión mixer en este caso, ¿ya? Si se dan cuenta, para la construcción, en este caso, los equipos correspondientes para lo que es asfalto rígido y asfalto flexible constan de tres equipos. Lo que es la planta de asfalto lleva la misma fórmula, donde la única variación que ustedes van a tener es justamente el peso específico del cemento acá, y de la misma forma acá van a tener el peso específico del hormigón vibrado, ¿no? Después la fórmula de la planta de hormigón es la misma, como ustedes pueden ver, y vamos a hacer un ejercicio para lo que es el flexible y otro para lo que es el rígido, ¿ya? Hay que buscar ejercicio. Y a ver, este es 4, necesito el 5, este de acá. Eh, sí, siempre se sube en las clases. A ver, este ejercicio nos dice justamente calcular el número de pavimentadoras de hormigón, camiones mixer y cargadores frontales necesarios para trabajar con una planta de hormigón, ¿no? Si se dan cuenta, son justamente los tres equipos que les había mencionado: la planta de hormigón, esto es para el rígido, pavimentadora de hormigón y el camión mixer correspondiente, ¿no? Y un cargador frontal extra, en este caso, aumentando para que sean cuatro equipos con los cuales ustedes vayan a trabajar, ¿ya? Vamos a hacer primero este ejercicio y luego hacemos el 6, que ya justamente considera lo que es el flexible, ¿ya? Ujú. Necesito sacar. Ya, a ver, leemos nuevamente el enunciado y nos dice calcular el número de pavimentadoras de hormigón de camiones mixers de 6 metros cúbicos cada camión mixer y los cargadores frontales necesarios para trabajar con una planta de hormigón de 90 toneladas por hora. Además, el tiempo en que se puede construir el pavimento rígido de un espesor de 0,15 metros, un camino de 7,20 metros de ancho y una longitud correspondiente de 2.000 metros, 2 kilómetros. De acuerdo a las siguientes condiciones, nos da lo que es la altura sobre el nivel del mar, nos da el peso específico del hormigón y la distancia de la planta de hormigón hacia el camino, ¿ya? Entonces empezamos a hacer lo que son las productividades.
Primero vas a hacer de la planta de hormigón. A ver, voy a colocar lo que es justamente el formulario también a un costado. Ya. A ver, para la planta de hormigón, ¿cuál es la fórmula? Solamente tenemos que calcular directamente lo que es la productividad en base a lo que es la capacidad de la planta y esa capacidad correspondiente está en toneladas sobre hora. El factor de eficiencia, que está más o menos comprendido entre ese rango de 0,65 a 0,8. Y el peso específico del hormigón vibrado, en este caso, que tiene que estar en toneladas sobre metro cúbico. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a decir que la productividad es igual a la capacidad de la planta. Nos dice que es justamente 90 toneladas sobre hora, ¿no? Entonces, nosotros tenemos este dato de la capacidad justamente en toneladas sobre hora. Reemplazamos justamente 90 multiplicado por el factor de eficiencia justamente, que para la planta de hormigón, acá el ejercicio nos dice que es 0,7. Todo eso va a estar dividido justamente entre el peso específico del hormigón vibrado, que nos dice que tiene que estar en toneladas sobre metro cúbico, ¿no? Aquí el peso específico del hormigón nos da en toneladas sobre metro cúbico, entonces directamente 2,2, lo cual nos da 28,64 metros cúbicos sobre hora. Cambiar de color esto. Estoy haciendo lo que no debo. A ver, es esto. Ahí ya tenemos lo que es justamente la productividad de nuestra planta de hormigón. Ahora vamos a calcular justamente de la pavimentadora de hormigón. Si se fijan ustedes acá entre las fórmulas de la pavimentadora de hormigón, vamos a calcular lo que es la productividad, pero en este caso nosotros requerimos justamente calcularle una duración de ciclo correspondiente, ¿no? Donde la duración del ciclo correspondiente nos dice que es igual a la distancia de trabajo, que va a estar expresada en metros, dividido entre la velocidad de trabajo. Esa velocidad de trabajo va a estar en metros sobre minuto, más un tiempo fijo correspondiente, que tenemos un rango aproximado, ¿no? Este rango no siempre va a ser el adecuado. En el texto, si no me equivoco, está este rango, pero siempre puede haber variaciones dependiendo del trabajo que se esté realizando, o siempre puede suceder algún inconveniente, tal vez alguna pieza de la pavimentadora se arruina, entonces eso igual genera que haya demoras en el trabajo correspondiente, ¿no? Entonces, primero vamos a calcular lo que es nuestra duración del ciclo correspondiente, que nos dice distancia de trabajo 160 dividida entre la velocidad correspondiente. La velocidad aquí me dice metros sobre hora. Yo necesito metros sobre minuto. Por lo tanto, hay que convertir esa velocidad de mm, 90 metros sobre hora, perdón, llevarla justamente a metros sobre minuto. Entonces, haciendo la conversión correspondiente, nosotros vamos a decir 90 dividido entre 60, 1,5 metros sobre minuto. ¿Ya?
Por lo tanto, volvemos a la fórmula de la duración del ciclo, distancia de trabajo más la velocidad correspondiente 1.5 más un tiempo fijo correspondiente. El tiempo fijo que me da acá para la pavimentadora es 5. Entonces, haciendo operaciones, 111.67 minutos. Hasta ahí todo bien, todo claro. Ya, yo creo que sí. Calculamos justamente lo que es nuestra productividad correspondiente, que va a ser 60 multiplicado por la distancia de trabajo, 160 se había dicho, multiplicado por el espesor correspondiente. ¿Cuánto es el espesor? Es 0.15 metros. Multiplicado por el ancho útil, LE. Y el ancho útil es justamente el valor que ya me da acá, de 3.60. Multiplicado por el factor de eficiencia. Y el factor de eficiencia para este equipo es 0.75. Todo eso dividido entre la duración del ciclo, 111.67, multiplicado por 1 más h. H para nosotros, no hemos calculado ese dato. Lo voy a calcular aquí arriba. H para nosotros es justamente 3000, que es la altura, menos 1000, dividido entre 10.000. Lo cual en este caso es igual a 0.2. Por lo tanto, aquí yo reemplazo en la fórmula de lo que es el cálculo de la productividad de la pavimentadora, 1 más h, h es 0.2. Y eso es igual a 29.01 metros cúbicos sobre hora. Aquí cometí un error. Pavimentadora. Ahora hacemos del camión mixer en este caso. Y para el camión mixer de la misma forma nosotros necesitamos calcular lo que es la duración del ciclo correspondiente y su productividad correspondiente. Ya. Duración del ciclo en este caso nos dice que es la distancia de trabajo del camión mixer, y esa distancia de trabajo del camión mixer en este caso va a ser justamente esta distancia de la planta de hormigón hacia el camino, que nos dice que son 1500 metros. Por lo tanto, aquí yo voy a reemplazar 1500 dividido, lo voy a colocar en paréntesis, entre la velocidad de avance. ¿Cuánta es mi velocidad de avance? 36.000 y 42.000 metros sobre hora, velocidad de avance y de retroceso. Si convertimos esto a metros sobre minuto, cada uno vamos a tener que dividir entre 60. ¿Ya? Si dividimos 36.000 entre 60 nos va a dar 600. Y si dividimos 42.000 entre 600, entre 60, perdón, nos va a dar 700. ¿Ya? Entonces, velocidad de avance 600 más 1500 dividido entre velocidad de retroceso 700. Espérame un cachito, por favor.
Ya, a ver, volvemos. Distancia de trabajo del camión mixer dividida entre la velocidad de avance, que habíamos dicho 36.000 dividido entre 60, nos iba a dar 600, ¿no? De la velocidad de retroceso, de la misma forma, 4.200 dividido entre 60, 700. Y aquí me falta sumar solamente el tiempo fijo que me dan para lo que es el camión mixer, que es 7 minutos. Esto va a ser igual a 11.64 minutos. Calculamos ahora la productividad correspondiente. Y la productividad correspondiente en este caso va a ser 60 multiplicado por la capacidad del camión mixer, que es justamente de 6 metros cúbicos, ¿no? Entonces, multiplicado por 6, multiplicado en este caso por el factor de rodadura, que es igual a 1, multiplicado por el factor de eficiencia del camión mixer, 0.75. Todo eso dividido entre justamente duración del ciclo correspondiente, 11.64, multiplicado por 1 más h. 1 más h es 0.2, y esto es igual a 19.33 metros cúbicos sobre hora. Necesitamos una productividad, en este caso, compactada del hormigón. 19.33 multiplicado en este caso por el factor de compactación que nos da. Para el camión mixer, factor de compactación 0.9, lo cual nos da 17.40 metros cúbicos sobre hora. ¿Ya? Hasta ahí alguna consulta tal vez. Sí, he visto que está usando igual la productividad de banco, ¿no ves? En la pavimentadora igual vamos a usarlo de la misma manera. No, solamente para el camión mixer. Igual como está en su formulario, ¿no? Caramba. Aquí en el formulario igual no se les coloca para la pavimentadora, ¿no? En sí, Sí, ¿por qué para el camión mixer y no para la pavimentadora del hormigón? porque para la pavimentadora ya estamos considerando el espesor correspondiente, ¿ya? Y para el camión mixer vamos a llevar todo el material suelto, pero necesitamos saber la productividad correspondiente de material compactado en este caso, ¿ya? Porque lo que va a hacer el camión mixer es llevar a obra, van a vaciar en obra, pero necesitas tú llevar un poco más, en este caso una cantidad extra, ¿ya? Porque lo que va a ¿Ves? hacer la pavimentadora es solamente pasar por encima a lo que es el hormigón correspondiente. No sé si me dejo entender. O sea, la pavimentadora no necesita en este caso, porque ya estamos usando para la pavimentadora el espesor correspondiente, ¿ya? Pero para el camión mixer no estamos usando el espesor, pero sí estamos considerando lo que es el factor de compactación correspondiente para este material. O sea, vamos a llevar el hormigón y ponte que cuando deje el camión mixer todo el hormigón correspondiente, lo va a dejar más o menos a una altura, ponte el caso, de unos 16 o 17 centímetros, ¿ya? Pero lo que nos pide justamente el ejercicio y cuando se construye el asfalto, en este caso, les va a pedir una altura determinada o un espesor correspondiente para lo que es el asfalto rígido, que tiene que cumplir los 15 centímetros en todo el trayecto, ¿ya? Entonces, por eso es que se considera para el camión mixer la productividad correspondiente en banco para que lleve todo este material, el que va a estar compactado, ¿ya? No sé si me dejo entender. ¿Sí o no? No sé.
Nadie dice nada. Vamos a continuar. ¿Ya? Para el cargador frontal, ¿qué trabajo va a realizar el cargador frontal? El cargador frontal va a realizar el trabajo de cargar a la planta de hormigón. Creo que tengo un video. Si nos alcanza el tiempo, les voy a mostrar más o menos cuál es el trabajo que realiza lo que es el cargador frontal en una planta de asfaltos. ¿Ya? Si es que encuentro el videito, vamos a verlo al finalizar la clase. ¿Ya? Por ahora, venimos acá, equipos de carga, cargadores frontales. Aquí está. Duración del ciclo no me da para el cargador frontal, entonces lo calculo en este caso. Ujú. ¿Y qué me dice lo que es el cargador frontal? Me dice que la duración del ciclo correspondiente es igual a la distancia sobre la velocidad con carga más la distancia de trabajo más la dividida entre la velocidad de retroceso en este caso, ¿no? Más una duración del ciclo a un tiempo fijo, no duración del ciclo. Ahora, buscamos nuestras variables, me dice, cargador frontal va a trabajar aproximadamente 120 metros, ¿ya? La velocidad con carga es 13.000 metros sobre hora y la velocidad de retroceso 15.000 metros sobre hora. Tiempo fijo correspondiente 0.5. Entonces, aquí vamos a decir 120 dividido, y aquí necesito calcular mi velocidad de avance y mi velocidad de retroceso. Velocidad de avance en este caso es justamente 13.000 y 15.000 correspondientes, ¿no? 13.000 metros sobre hora, metros sobre hora. Y 15.000 metros sobre hora de la misma forma. Entonces, esto necesitamos llevar a metros sobre minuto. Vamos a dividir 13.000 dividido entre 60, 216.67, y de la misma forma 15.000 dividido entre 60, igual a 250. Esto es metros sobre minuto, metros sobre minuto. Entonces aquí decimos, duración del ciclo del cargador frontal, 120 dividido entre 216.67 más 120 dividido entre 250 más mi tiempo fijo que era 0.5, igual a 1.53 minutos. Teniendo este dato, procedemos a calcular la productividad correspondiente, que me dice que es justamente el volumen del cucharón, que es dato 1.72 Q, 1.72 multiplicado en este caso por 60 multiplicado por factor pendiente. No me da, pero cuando no me daban, habíamos dicho que siempre se asumía que el factor pendiente era igual a 1. Entonces 1 multiplicado por el factor del cucharón, que es 0.9. 0.9 multiplicado por el factor de eficiencia correspondiente. Mi factor de eficiencia es 0.75. 0.75. Todo eso dividido entre mi duración del ciclo correspondiente, 1.53, multiplicado por 1 más h. H era 0.2. Y nuestro dato, nuestra productividad correspondiente es metro cúbico sobre hora. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Esta productividad la vamos a compactar o no? La, la, la.
Chicos, ¿están ahí? ¿No están ahí? Sí, Auxi, por el factor. Sacamos, ¿no? Porque ahorita lo que está haciendo el cargador frontal es llevar todo el material correspondiente a nuestra planta de hormigón, ¿ya? El cargador frontal está levantando de un banco, se podría decir, un banco de préstamo que tiene la misma empresa, en el caso ustedes, un lugar del cual siempre se van a ir solventando ellos. Entonces va a sacar ese material que va a estar en terreno natural, se puede decir. Al excavar, el cargador frontal va a llevar ese material a volumen suelto, ¿no? Y el que ustedes van a necesitar es un volumen compactado en este caso, porque el espesor correspondiente es el espesor compactado que ustedes necesitan, ¿no? Entonces, por eso es que el cargador frontal de la misma forma tiene que estar multiplicado por el factor de compactación. 37.94 multiplicado por 0.9, que es el factor de compactación. Entonces, 34.15 metros cúbicos sobre hora. Estas son mis productividades. Y ahora pasamos a la siguiente parte del ejercicio, que nos dice calcular el número de pavimentadoras y el tiempo correspondiente para construir en ya. Primero vamos a calcular acá el volumen correspondiente. Volumen de hormigón. ¿Qué va a ser igual a esto? Va a ser igual a la altura correspondiente, 0.15, multiplicado por el ancho correspondiente de 7.2 y la longitud, que son 200 metros. 7.2 es el ancho y multiplicado por 2000 metros. Entonces, mi volumen de trabajo, 2160 metros cúbicos correspondientes. Ahora, calculamos un plazo correspondiente para una planta de hormigón. Plazo, planta de hormigón. Voy a quitar este amarillo que no me está gustando. Entonces, ¿a qué va a ser igual el plazo? Va a ser igual al volumen de trabajo, 2160, dividido entre la productividad de nuestra planta de hormigón, 28.64. Multiplicado en este caso por una planta de hormigón. Entonces, 75.42 horas, o lo que nosotros anotamos directamente son 76 horas correspondientes, ¿no? Ese es mi plazo. Entonces, yo calculo ahora mis números de maquinarias. Cálculo de número de maquinarias. Vamos a calcular para la pavimentadora. Para nuestro camión mixer. Y para nuestros cargadores frontales. Claro. Entonces, número de maquinarias de pavimentadoras, ¿a qué va a ser igual? El volumen de trabajo. Todas esas maquinarias van a trabajar con los 2160 metros cúbicos, divididos entre su productividad correspondiente. De la pavimentadora es 29.01. 29.01 multiplicado por el plazo sin redondear, 75.42. 0.99, lo que es igual a 1 en este caso, ¿no? Una pavimentadora. Camiones mixers, 2160 el volumen de trabajo, dividido entre su productividad, 17.4. Multiplicado por el plazo sin redondear. Esto lo voy a subrayar. Digo plazo sin redondear y no se me puede estar entendiendo. 75.42. Ya, dobles hecho.
1.645 o 65. Por lo tanto, vamos a tener dos camiones mixer con los cuales se van a trabajar. Y cargadores frontales 2160 dividido entre su productividad correspondiente, que era 34.15, multiplicado por el plazo sin redondear, 75.42, y en este caso 0.84, lo cual es igual a 1. ¿Ya? Luego, calculamos los plazos o horas productivas, si ustedes gustan, de las maquinarias. ¿Cuáles son nuestras maquinarias? Pavimentadora, camión mixer y nuestro cargador frontal correspondiente. Nuestra pavimentadora, en este caso, es la misma de arriba, 2160 dividido entre 29.01, multiplicado en esta ocasión por el número de maquinarias que ya tenemos, por 1. 74.46 horas, ¿no? Confundiendo las unidades. Camión mixer 2160 dividido en este caso entre 17.4 multiplicado por 2, 62.07 horas. Mi cargador frontal 2160 dividido en este caso entre 34.15 multiplicado por 1. 63.25 horas, que si nosotros redondeamos, directamente podemos decir acá 75, acá 63 si gustan y 64. Horas, horas y horas. Y estos datos se rellenan a lo que es la tablita correspondiente. ¿Qué más nos pide? Creo que está todo, ¿no? El tiempo, ya. Hasta ahí estaría. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Todo bien. Disculpe, auxiliar, una consultita. En el caso de que no nos dieran la distancia de acarreo del cargador frontal y directo nos dan el tiempo, eh, ya no se multiplicaría en ese caso, ¿no? Por el factor volumétrico. No entiendo tu pregunta. Si no te dan la distancia, pero sí te dan... En algunos ejercicios nos dan directamente el tiempo del cargador frontal. O sea, ya te da la duración del ciclo correspondiente. Sí, en ese caso quiere decir que el material está cerca, ¿no? Ya está suelto. Claro, o sea, es como si ya estuvieran obviando este proceso y directamente tú tienes este resultado, ¿no? Podría darse la situación, pero para este ejercicio no sé. O sea, para lo que es ejercicio neto de asfalto rígido, asfalto flexible, yo pienso que sí va a entrar este tema del cálculo de la duración del ciclo. En lo que era el primer parcial y ustedes tenían cargador frontal, efectivamente ya se les daba una duración del ciclo correspondiente, ¿no? Pero para este examen normalmente sucede esto, ¿no? De que tienen que hacer el cálculo correspondiente de la duración del ciclo. Pero si no les dieran, o si ya les dieran directamente el dato de la duración del ciclo, ya no tendrían que usar ni les darían de dato, ¿no? Justamente esto de acá, las distancias ni las velocidades. Pero sí tendrían que calcular en banco, ¿no? La productividad en banco. Ah, está bien, Ox. Entonces sí o sí tendríamos que multiplicar por El el factor. factor en Exacto, banco, ¿no? Ah, exacto. ya. Ese era mi... Ya, gracias, Ox. No te preocupes. ¿Alguna otra consulta?
A ver, no me acuerdo esto. Volquetas, volquetas, volquetas. Ah, ya. Fijo. Velocidad de avance. Mm, ya. Ya. ¿Hacemos este ejercicio? Como chicos, nadie dice nada. Volviendo a las clases. El ejemplo del semestre anterior, que nadie decía nada en clases y era aburrida la clase. A ver, ese otro ejercicio es ya el otro asfalto, el flexible en este caso. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice calcular el número de pavimentadoras de concreto asfáltico, de compactadores neumáticos y de volquetas. Nos dan la capacidad, en este caso, de cada una de las volquetas, ¿no? Que es 12 metros cúbicos. Nos dicen necesarios para trabajar con una planta de asfaltos de 110 toneladas sobre hora, que esa es la capacidad máxima que tendrían estos equipos. Las plantas de asfalto sí tienen ese pesito, se podría decir, de generar tanto. Además, el tiempo en que se puede construir un pavimento de 0,10 metros de espesor para una calle de 8,4 metros de ancho y una longitud de 2.500 metros, ¿no? ¿Se dan cuenta? Lo mismo que el otro ejercicio. O sea, es la misma didáctica. Vamos a calcular las productividades para esto y si nos alcanza el tiempo, el videíto que les dije y algunas dudas de su proyecto. ¿Les parece? Sí, Auxi. Ya. A ver, esto lo vamos a... ¿Qué tamaño hemos hecho? Ya, este tamañito. Pero, ahí está. No quiero esto, tampoco eso. Esto ven acá. Listo. A ver, planta de asfalto para pavimentadoras de asfalto. Ok. Calcularemos las productividades, les dijimos, pero primero necesitamos calcular caramba, nuestra, nuestro factor altura. Y necesito aquí aumentar el tamaño de estas letras. 18. Ya. Factor altura en este caso es el mismo dato de hace rato, ¿no? Le vamos a cambiar la altura correspondiente, ¿ya? Porque va a ser lo mismo, 0,2 va a ser. Y le pondremos 2.550, ¿ya? Digamos que nuestra altura es 2.550 menos 1.000 y todo esto dividido entre 10.000. Igual a 0,155. Calculamos ahora para nuestra planta de asfalto. Planta de asfalto. Y calculamos su productividad correspondiente. Aquí es igual a productividad, la capacidad, 110 toneladas sobre hora, multiplicado por el factor de eficiencia, 0,7, y todo esto dividido justamente entre el peso específico del cemento. Es 2,05. No. 37,56 metros cúbicos sobre hora. Ya tenemos la productividad de la planta de asfalto. Nos vamos a la pavimentadora de asfalto. Y en la pavimentadora de asfalto nosotros calculamos justamente nuestra duración del ciclo correspondiente. Y esa duración del ciclo, ¿qué nos dice? La misma fórmula que teníamos hace rato, ¿no? Distancia, 200 metros, según el ejercicio, dividido entre la velocidad. La velocidad para la pavimentadora es 150 metros sobre hora. Yo necesito metros sobre minuto. Por lo tanto, digo,
la velocidad es igual a 150 metros sobre hora. Yo necesito en metros sobre minuto. Entonces, 150 dividido entre 60 igual a 2.5 metros sobre minuto. Entonces, ese dato lo uso acá. 200 dividido entre 2.5 más el tiempo fijo correspondiente, 2 minutos, igual 82 minutos. ¿Ya? Una vez que tenemos nuestra duración del ciclo, calculamos la productividad correspondiente. Aquí es igual a productividad 60 multiplicado por la distancia de trabajo, 200 metros, multiplicado por el espesor, 0.1, la longitud efectiva, 4.2, y multiplicado por el factor de eficiencia correspondiente, 0.75. Todo eso dividido entre la duración del ciclo, 82 minutos, multiplicado por 1 más h, 1 más 0.155, igual 39.91 metros cúbicos sobre hora. Pavimentadora y compactador neumático. A ver, para el compactador neumático, las fórmulas que ustedes van a utilizar son las mismas que teníamos acá, de la compactadora correspondiente. Ancho. Ya. Entonces directamente acá, a ver, cachito, le vamos a dar un poquito de color para que se note y resalte. Ya. Y aquí calculamos nuestra productividad del camión, del compactador neumático. La fórmula es la misma de la compactadora que nosotros teníamos justamente para los equipos de construcción de terraplenes. ¿Qué me dice la fórmula? Me dice W. W era justamente el ancho del rodillo del compactador menos el ancho de traslape, ¿no? Pero para nosotros en este ejercicio directamente nos da un L sub E. Este L sub E que nos da, ya lo consideran ustedes como ese factor W que ustedes necesitan ahí, ¿ya? W en este caso va a ser el mismo L sub E, que es 1.65, pondrás en paréntesis, multiplicado por la velocidad. La velocidad para la compactadora tiene que estar en metros sobre hora. Aquí, si se fijan ustedes, la velocidad de avance está a 3000 metros sobre hora. Por lo tanto, acá reemplazo 3000. Multiplicado por el factor de eficiencia, que es 0.83, y multiplicado en este caso por el espesor correspondiente, 0.1. Todo eso dividido entre el número de vueltas que va a dar la compactadora, 12, multiplicado por 1 más h. 1 más 0.155 igual a 29.64. Ya. En este caso, el compactador y la pavimentadora no se multiplican por un factor de compactación porque directamente estos están trabajando con el espesor correspondiente. Por lo tanto, no es necesario multiplicar su productividad por el factor de compactación, ¿ya? Y por último, para este ejercicio tenemos las volquetas, que son de 12 metros cúbicos. Y nosotros tenemos que en este caso buscar equipos de transporte, las volquetas. Y si se acuerdan ustedes, cuando hicimos lo del primer parcial, que era cortes, equipos de corte, equipos de carga, izaje y de transporte, considerábamos a las volquetas en conjunto con lo que es la
el nombre. ¿Con qué era? Con los equipos de carga, ¿no? Trabajaban las volquetas con las excavadoras y también trabajaban con los cargadores frontales. En este caso no sucede eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque directamente de la planta de asfalto se echa el material mediante mangueras y demás, se va vaciando el material justamente sobre la volqueta, ¿no? Entonces no necesitamos en este caso un equipo de carga. Por lo tanto, en la fórmula de la duración del ciclo, lo único que nosotros vamos a hacer en todo esto que estoy agarrando acá, que era el número de vueltas multiplicado por la duración, el tiempo, la duración del ciclo, perdón, del equipo de carga, más un tiempo fijo, nosotros nos olvidamos de todo eso y solamente colocamos ahí el tiempo fijo, que son 25 minutos según este ejercicio, ¿ya? Las distancias de trabajo para la volqueta me dice que es 7000, son 7 kilómetros en este caso, y las velocidades correspondientes tienen que estar en metros sobre minuto. Si ustedes se fijan acá, velocidad de avance en metros sobre hora, 36.000 y 42.000. Si eso lo convertimos a metros sobre minuto, tenemos los mismos datos que teníamos en el ejercicio anterior, que eran 600 y 700. ¿Ya? Entonces, vamos a decir duración del ciclo. Aquí, acá. Duración del ciclo va a ser el tiempo fijo, les había dicho, 25 más la distancia de trabajo, 7000, dividido entre la velocidad de avance, 600, ¿no? 36.000 metros sobre hora, dividido entre su factor de conversión que va a ser 60, nos va a salir 600, ¿ya? Más 7000 de la misma forma, dividido entre 700, que es justamente la división de 42.000 dividido entre 60. Aquí vamos a tener 46.67 minutos, va a ser la duración del ciclo de las volquetas. Por lo tanto, la productividad de las volquetas va a ser capacidad 12, multiplicado por 60, multiplicado por factor pendiente, que seguramente no nos da, pero asumimos que es 1, ¿ya? Factor de rodadura en el inciso, en la parte inicial del ejercicio nos dice rodadura igual a 1. Multiplicado por la eficiencia correspondiente, 0.75 para las volquetas. 0.75 y todo eso dividido entre duración del ciclo, 46.67, multiplicado por 1 más h, 1 más 0.155, igual a 10.02 metros cúbicos sobre hora. Ahora, esto sí necesitamos multiplicar por un factor de compactación porque está trabajando en material suelto. Y el asfalto que nosotros necesitamos es material compactado, ¿ya? Entonces vamos a decir 10.02 multiplicado por mi factor de compactación, que es justamente 0.9, igual a 9.02 metros cúbicos sobre hora, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Ya, digamos que sí se ha entendido porque eso no dice nadie nada. Voy a buscar el video o las fotos, no sé si está acá. La. Debería estar acá. Proyecto. Tarea Maki Villazón, proyecto, planta de asfalto, creo que es esto. Sí es esto, pero no hay el video. Aquí está, justamente esta parte de acá. No sé si... Ahora sí. Aquí está justamente el asfalto, lo que tenían que llevar. Y lo que sucede
es, a ver, acercando acá. Aquí está justamente toda esa parte del fondo, tal vez han ido a visitar o no. Toda esta parte de acá, la parte blanca, este marini, es justamente una planta de asfaltos, ¿ya? Tiene una manguera, una bombita que viene justamente acá a la parte superior de la volqueta y es ahí justamente donde desprende. Justamente cuando fuimos a visitar, se les ocurrió hacer la payasada de vaciar el asfalto sobre la cabina de la volqueta. No sé si logran ver acá. Ah, aquí se nota un poco de lo que sí están vaciando sobre la volqueta, pero aquí vaciaron sobre la cabina. Es por eso que estos dos trabajadores están ahí sacando el asfaltos del techo del tractor, ¿no? Esa es la Marini que había justamente en Carcaje por el 2018-19, creo que está ahí por Carcaje. Ujú. Y a esto me refería, estos montículos, bueno, eso tiene una parte acá arriba donde están los tractores que van a traer el material de una distancia, no era muy larga esa distancia. Aquí está justamente cuando el tractor está vaciando el material, ¿no? Puede ser cargador frontal, tractor, algún equipo que tenga su cucharón correspondiente para poder vaciar sobre la planta. Ujú. Aquí se logra ver mejor lo que está aquí el asfalto sobre la cabina de la volqueta. No, ahí sí ya son otras fotos. Aquí está igual. Estamos. No me acuerdo de cuál es esta. Aquí se logra ver mejor, ¿no? El tractor aquí está vaciando sobre la planta. Ya. Y. Chun, chun, chun. Esta es su chancadora, si no me equivoco. Esta era la chancadora, pero está en desuso. O estaba en desuso, no sé cómo estará ahora. Ya ni debe estar en el lugar. Ya. Ahora sí, chicos. Preguntas sobre su proyecto, no sé. Sí, una consulta. ¿Los proyectos tienen que ser sí o sí de dos personas? Sí, tiene que ser de dos personas en el mejor de los casos. Pueden hacerlo individual, pero mejor sería que lo hagan de dos. ¿Alguna otra consulta? Oh, sí, disculpe, tengo una duda. Eh, en la productividad de mis volquetas, debido a la distancia, casi 6 kilómetros tengo. Entonces me está saliendo productividad de 4 y algo, y me sale hartas volquetas, como 20 o 30 volquetas es lo que he sacado. Y, y las distancias dijo que consideremos de hasta la mitad de cada tramo, ¿no? Exacto. Si justo tengo una distancia para, me falta, digamos, volumen en una parte y tengo que traer de un banco de préstamo. Y ahí me sale 6 kilómetros y un poco más y me sale hartas volquetas. No sé si es correcto que salga algo de 30 volquetas o estaría mal. Sí les va a salir esa cantidad aproximada de volquetas porque están haciendo un tramo de 15 kilómetros, ¿ya? Entonces, si tienes distancias de 6 kilómetros, ideal. Pero mira, si vas a llevar al tramo final, ponte a tu último tramo, que sería E en este caso, si llevas desde tu banco de préstamo hasta ese lugar, vas a tener una distancia aproximada, o sea, unos 10 o 12 kilómetros, ¿no? Lo digo así al tanteo, no estoy hablando con los datos exactos de su proyecto, pero sí tendrías entre 10 a 12 kilómetros. Y teniendo esas distancias, cuando tú calcules la duración del ciclo correspondiente de las volquetas, te van a dar valores muy grandes en cuanto a la duración del ciclo, ¿no? Entonces, si tienes duraciones del ciclo que son elevadas,
80, ponte el caso, tal vez un poco más, hasta 100, digamos, 100 minutos. En la fórmula de la productividad que tú vayas a trabajar, si vas a tener en la parte inferior, que es tu duración del ciclo, un valor elevado, te va a dar justamente un valor pequeño en cuanto a tu productividad. Entonces sí se te va a generar justamente que tengas varias volquetas. Es por eso que cuando hay alguna construcción, ponte el caso de una carretera así, lo que sucede es que los contratistas y las empresas que están trabajando se pagan por las volquetas, en este caso por viaje, se podría decir, cuando la empresa no tiene las volquetas necesarias, ¿no? Entonces, paga por viaje cada una de las volquetas y normalmente sí se da esa figura de que tengas exceso de volquetas, se podría decir. Está bien, sí, entonces puede ver el caso, ¿no? Entonces, de que salga unas 30 y entre ese valor de volquetas. Eh, Exacto. y una consulta más, sí, por favor. ¿Dónde está la planta de asfalto? Ujú. Ahí es nuestro banco de préstamo, ¿no? ¿O me estoy equivocando? No, varía con un poco, o sea, no están en el mismo lugar, Está más al fondo, ¿no? está un poco más al fondo. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Sí, todo lo he hecho volar. Proyecto, distancias, volúmenes. Sí, creo que es esto. Está todo desordenado ahí. Esperemos que abra. Lo malo, cuando estoy grabando y en Meet, se me lentea el AutoCAD. A ver, esperemos que abra. Tum, 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 tum. Ya. Ah, ¿qué está aquí? A ver, la planta de asfalto se encuentra en esta intersección de acá, ¿ya? Y eso, lo pueden considerar directamente en esa de acá adelante, en esa de acá. Que estaría justamente la planta de asfalto en una progresiva de 3560, ¿no? 3 más 560, la planta de asfalto. La chancadora ya estaría justamente, considérenla directamente acá, ¿ya? Que sería la 3 más 600. Y el banco de préstamos o el banco de materiales está justamente al final, ¿no? En la progresiva 3 más 745. Son tres ubicaciones diferentes. La planta de asfalto en la 3 más 560, la chancadora en este caso en la 3 más 600 y el banco de préstamo justamente en la 3 más 750. ¿Ya? Hay una variación de poco más de 100 metros entre esos dos, ¿no? Entre esos tres. ¿Alguna otra consulta? Para los volúmenes de corte se tienen que multiplicar por los factores de compactación y volumétricos para restar. Y también cachito. Exacto. A ver, ¿qué es lo que sucede acá? Buena tu pregunta. Aquí no les he especificado si es volumen suelto, volumen compactado, nada, ¿no? Entonces, a ver, esto lo vamos a traer acá. Chun, chun. Y aquí vamos a tener esa figura. Chun. Dibujar. Hija de, ¿por qué son los petardos?
cúbicos. Aquí tienes un volumen de corte de 33.500 y aquí tienes un volumen de relleno de 21.300. ¿Qué es lo que deben hacer en esta parte y no me han preguntado anteriormente? Ahorita, este volumen que ustedes necesitan rellenar es un volumen compactado, ¿ya? Haciendo los cálculos correspondientes y demás, ustedes tienen que traer, o bueno, estos volúmenes salen de los perfiles transversales con los cuales ustedes vayan a tener o a trabajar, ¿no? Aquí ya está directamente resumido el volumen total. No tienen las secciones transversales, pero ¿qué es lo que se entiende cuando ustedes tienen esta parte? Volumen de relleno es un volumen compactado, es decir, este volumen de relleno que ustedes necesitan acá rellenar, justamente es material que van a traer ustedes, porque sí o sí van a excavar y van a traer material suelto acá para luego empezar a compactarlo, ¿ya? Ahora, este volumen de corte que ustedes tienen acá es un volumen en banco o terreno natural, ¿ya? Ahora, hay tres estados del suelo en este caso. ¿Cuáles son los tres estados? Van a disculpar mi gráfica horrible. Los tres estados son los siguientes. Este de aquí, digamos que es nuestro volumen en banco o volumen en terreno natural. Este de acá, digamos que es nuestro volumen suelto. Digamos que de acá, este volumen en banco, hemos cortado para poder llevar a otro lado, ¿no? Esto es todo el corte que teníamos. Entonces, siempre vamos a llevar este material al cortar a un volumen suelto. ¿Y qué es lo que sucede? Este volumen suelto se va a llevar a un volumen compactado, ¿no? Este es un volumen compactado porque acá nosotros necesitamos rellenar todo esto de acá. Ese es el volumen que nosotros necesitamos compactar. Entonces, para este caso, volumen en corte 33.500, ¿ya? Volumen en banco, voy a typearlo así, 33.500 metros cúbicos. Esto, ¿a cuánto va a equivaler en suelto? ¿Alguna idea? Lo que va a suceder va a ser que mi volumen suelto va a ser igual a mi volumen en banco dividido entre mi factor volumétrico. ¿Cuánto va a ser eso? 33.500 dividido en este caso, digamos que nuestro factor volumétrico es 0.85. Y este volumen que era 33.500, llevándolo a volumen suelto, se va a agrandar, ¿no? Y eso es a lo que se hace referencia. Volumen en banco equivale a 1. Volumen ya suelto equivale a mayor cantidad. Se va a hacer más bulto, si se podría decir, ¿no? Y en este caso, con un factor volumétrico de 0.85, nosotros decimos que tenemos 33.411.76 metros cúbicos. Ahora, para llevar a material compactado hay dos situaciones. Una que es llevar directamente de volumen en banco o en terreno natural, o pasar del suelto y llevarlo al compactado. Primero vamos a hacer del suelto. Volumen compactado va a ser igual al volumen suelto multiplicado por mi factor volumétrico y multiplicado por un factor de compactación. Haciendo operaciones, nosotros decimos 39.411.75 multiplicado por mi factor volumétrico, 0.85. Para que ustedes se fijen, aquí nos ha variado por el término de decimales, ¿no? Que serían en este caso los 33.500 haciendo solo esa multiplicación.
¿no? Aquí yo le voy a aumentar y le voy a multiplicar a todo esto por mi factor de compactación. Normalmente el factor de compactación a veces es 0.9, el tradicional que se usa aquí en Cochabamba. Y decimos 30.149.99 metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que se ve acá? Del volumen en banco que yo tenía un principio, de esos 33.500, llevándolo a suelto, veo que se amplía, se hace más grande, se hace más bulto, si se podría decir. Y llevando todo eso a un volumen compactado, vemos que se va a hacer más pequeña esa cifra, ese volumen correspondiente, ¿no? ¿Cuál es el otro camino? El otro camino, el que les había dicho, es llevar directamente de banco, llevarlo al volumen compactado. Y eso va a ser directamente volumen compactado igual al volumen en banco multiplicado por el factor de compactación. Que esto es igual, habíamos dicho, volumen en banco 33.500 multiplicado por 0.9 el factor de compactación, 30.150. Si se fijan, varía con decimales en comparación a esto, que llega a ser lo mismo. ¿Ya? Ahí se ha entendido. En este caso, repito, este volumen en corte es volumen en banco. ¿Ya? Y este volumen que tienen que rellenar no es en banco, es directamente el volumen que ustedes necesitan compactar. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Ariel, ¿se ha entendido? ¿No se ha entendido? ¿Era tu pregunta? ¿Sí o sí? Ya, positivo. ¿Alguna otra pregunta, chicos, en base a su proyecto? Sobre, en esta parte, la densidad de la carpeta para la carpeta, para el pavimento, carpeta asfáltica, no tenemos de dato, eso lo vamos a considerar según normas o nos va a dar un valor en específico. Les voy a dar un rango, ¿ya? Normalmente el rango del peso específico del hormigón o del cemento asfáltico, en este caso, es entre 2 a 2.35, ¿ya? Ustedes usen el rango que ustedes gusten, o el valor que ustedes gusten, entre 2 a 2.35. Me he olvidado las unidades, dame un cachito. Aquí está. Toneladas sobre metro cúbico, ¿ya? Ese es el peso específico y ustedes adopten el valor que ustedes gusten, entre 2 hacia 2.35. Ahora, Ariel pregunta, el tramo B tenemos que botar y traer material. Para ese tramo se debe utilizar dos volquetas, dice una para botar el material y otra para traer el banco de préstamo. Sí, ¿no? Como decía hace rato su compañero, y le salían algo de 30, ¿no? En este caso, haciendo esta función, puede que requieran de más volquetas, ¿no ve? Y eso ya tienen que ir viendo ustedes en el tema de su cronograma de actividades. Ay, qué horrible. Creo que tengo un project. Puchicha. Ah, sí, aquí está. A ver, cuando ustedes hagan, digamos, movimiento de tierras, ¿no ve? Tienen un plazo, no recuerdo, creo que son 200 días. No recuerdo. Sí, Entonces, ustedes entre esos 200 días van a ver cuántos meses van a ser aproximadamente, ¿no? Luego de ver cuántos meses son aproximadamente, ustedes van a distribuir su tiempo. Van a tener o cuatro ítems diferentes. Movimiento de tierras, la construcción de carpeta de la capa subbase, la capa base y la carpeta asfáltica. Son cuatro ítems que van a tener. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
Cuando ustedes empiecen a avanzar, supongamos que empezamos aquí, duración. Digamos que nuestro movimiento de tierras va a ser algo de 40 días. Caramba, solo 40. Ya. Entonces directamente ustedes aquí, bueno, esto lo van a configurar de la misma forma, ¿no? Para llevar y que no se trabajen domingos, por ejemplo. Si quieren, pueden, normalmente se trabaja de lunes a sábado, ¿ya? Domingos de descanso y demás. A veces hasta el sábado se trabaja medio tiempo, pero cuando es un trabajo así en obra de una construcción de carretera, hasta el sábado se trabaja todo el día. Y ustedes se van a dar cuenta, ahorita esto es solamente la parte teórica. Cuando ustedes ya lleguen a trabajar, si es que se van a la parte de vialidad y les toca hacer una construcción de una carretera, se van a dar cuenta de que no normalmente se trabajan las 8 horas que se dicen y que no siempre son en el día, ¿ya? La construcción en carreteras, en la parte de vialidad, es un poco complicada. ¿A qué me voy con lo que es un poco complicado? Cuando estén construyendo alguna carretera, tienen que ustedes adaptarse a lo que es el clima, ¿ya? Si está lloviendo, ustedes no pueden hacer la construcción correspondiente, ¿no? Entonces tienen que aprovechar. Si llueve de día y en la noche no está lloviendo, entonces se aprovecha a veces de trabajar de noche. Tenía fotos antes de unos trabajos así en la parte de vialidad, movimiento de tierras y demás, donde los trabajos se realizaban hasta en la noche, ¿no? Y era aprovechar. Más que todo, si se hace una construcción de un tramo de carretera o sí, de un tramo de carretera, en la parte del Chapar, en la parte del trópico, si se podría decir, o sea, ahí llueve el momento menos pensado, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer en ese caso es campamentos y adaptarse al clima. O sea, no siempre van a trabajar las 8 horas correspondientes, ¿ya? A eso es a lo que me iba. Ahora, en este caso, movimiento de tierras 40 días, ¿no? Y ustedes pueden hacerse acá una subdivisión si gustan, colocar un total ítem correspondiente a movimiento de tierras. ¿Y a qué me voy en la división correspondiente? Que ustedes se adapten, ya puede ser cada 2, cada 4, cada 5 kilómetros, tramos. ¿Para qué? Para que cuando ustedes ya vayan avanzando los primeros 2 o los primeros 5 kilómetros, ya puedan empezar con el otro ítem, que sería justamente la capa subbase, ¿vale? Un ejemplo. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Que esto podría tener, pónganse ustedes el caso de que lo van a hacer en 30 días, ¿no? Eso depende de cada uno de ustedes deciden qué tiempo lo quieren realizar, pero aquí le dicen que el comienzo va a ser justamente 2 o 3 semanas después, podemos decir 3 semanas después de lo que ya hemos empezado a construir o hacer la parte de movimiento de tierras, ¿no? Entonces, ¿eso a qué va? Eso va justamente a generar esto de acá. De que ustedes, supongamos el caso de que están empezando actividades justamente hoy día, martes 7 de diciembre, ¿no? Pasan 3 semanas y ustedes ya han avanzado la primera parte, los primeros 5 kilómetros, un ejemplo, ¿no? Ya tienen los primeros 5 kilómetros listos para poder hacer una construcción de una capa subbase. O sea, ya la han dejado limpia y directamente llevan el material para que la motoniveladora empiece a esparcir el material correspondiente, material triturado en este caso, para hacer la capa subbase correspondiente, ¿no? De la misma forma pueden ustedes adoptar y decir, capa base puede tener la misma cantidad de tiempo correspondiente, 30, y el inicio, ustedes ya le pueden colocar. El inicio de la capa subbase era el 28 de diciembre, ¿no? Entonces ustedes ya pueden adaptar y pueden decir en enero, 2 semanas después, el 14, el 11, perdón, el 11 de enero del 2022 ya empiezan a hacer sus actividades correspondientes de la capa subbase, ¿no? Entonces se va generando de esta forma. Y por último, la carpeta asfáltica. Que esto ya puede generar un poco más de complejidad y lo pueden hacer en un poco más de tiempo, ¿no? 50 días, pónganse ustedes. Y el inicio sería
unas 2 o 3 semanas, 25 de enero, ¿no? Entonces va generando justamente esto de acá. Cosa que ustedes tienen que hacer coincidir este inicio de actividades con este final de actividades. Aquí el final de actividades es el 4 de abril, en este caso, del 2022. Pero ahorita son datos que me he dado así a la ligera. Ustedes tienen que planificar muy bien ese tema de las actividades, ¿ya? ¿Se ha entendido en este caso? Me voy a esta explicación más que todo porque tal vez algunos estaban empezando a hacer todo el movimiento de tierras de los 15 kilómetros y después recién empezar con la capa subbase, ¿no? Pero en este caso, como les digo, ustedes pueden considerar movimiento de tierras 2 o 3 semanas y ya están los primeros 2 o 3 kilómetros y ya pueden empezar justamente a traer con las volquetas el material correspondiente para generar la capa subbase. Avanzan una determinada longitud, en este caso 10, 15, ay, perdón, 2, 3 kilómetros y ya pueden empezar a hacer su capa subbase, ¿no? Hacen la capa subbase de la parte inicial y ya pueden hacer su carpeta asfáltica a las 2 o 3 semanas correspondientes, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Así, en la parte, digamos, de la altura a la que vamos a trabajar, ¿es igual nos va a dar de dato o un rango? ¿Tienen ustedes en la guía, si no me equivoco, me confirman, es Aikile? Sí, Ausi. Buscan la altura correspondiente de Aikile y con esa altura correspondiente que ustedes encuentren, con esa van a trabajar. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta? Ausi, yo tengo una duda sobre los volquetes. Dime. Es en la misma sección, Ausi. Si digamos, yo de verdad ahí tengo, por ejemplo, el sector A, tengo más volumen de corte y relleno me falta poco, digamos, ¿no? Con lo que voy a cortar, quiero rellenar ahí mismo en esa sección. eh, ¿Cómo consideraría las distancias de transporte de esa misma sección? ¿O no la considero distancias directamente, como asumiría como si el tractor ya lo empujara ahí? Asumirías de esa forma. Es que no vas a llevar, o sea, ponte que vas a cortar todo este material, ¿no ve? Los 33.500. No lo vas a llevar todito directamente a la parte central. Lo que va a hacer el tractor es justamente cortar y ponte que a 40 metros o demás ya empiece a hacer ahí un montoncito, ¿no? Entonces, para poder rellenar ese mismo material que va a estar cerca, lo puede entrar y esparcir, ¿no? Para hacer el relleno correspondiente. Entonces no considero distancias de volquetes ahí. Prácticamente no uso volquetes si quiero rellenar ahí mismo. Para los rellenos no usas volquetes, porque va a ser, ponte que van a ser tramos consecutivos, ¿no? Entonces directamente tú asumes que lo que vaya a cortar tu tractor directamente ya te lo va a dejar en este sector y ya te lo va a rellenar. Lo que importaría en este caso, en este sector A, por ejemplo, sería tu excedente, ¿ya? Efectivamente, el tractor va a cortar todo este material, pero el mismo tractor puede ir a dejar el material cerca para rellenar. Y lo sobrante es lo que sí vas a considerar para llevar ya sea al botadero o llevar al siguiente sector. Ah, ya, perfecto. Sí. Esa era mi duda. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Ya, creo que no hay consulta, chicos. Quedamos aquí. El video lo voy a subir a eso de las 10, por favor. Ahorita voy a dar otra clase de topito. Son las dos clases las voy a subir en uno. ¿Ya? Aquí está la pregunta de Manuel. No la hemos leído. En el tramo B tenemos que botar y traer material para ese tramo. Se debe utilizar dos volquetas. Ah, sí, ya he respondido. Me estoy equivocando. Ya, chicos, entonces quedaremos aquí. Cualquier duda al grupo. Y si hay muchas dudas, generamos una clase extra. ¿Ya? Esta vez sí les voy a cumplir. Está con la laptop en mal estado.
pero ya, ahora sí ya está bien. Así que cualquier cosita al grupo, si es que hay muchas dudas, una clase extra, ¿ya? Ahora sí, chicos, les dejo, se cuidan.